Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con Estados Unidos, donde el expresidente y candidato presidencial Donald Trump ha sufrido un segundo intento de asesinato, esta vez en West Palm Beach, Florida. Vamos con el informe. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a sus seguidores que se encontraba seguro y bien luego de sobrevivir a un segundo intento de asesinato, esta vez en su club de golf en West Palm Beach, Florida. El incidente ocurrió el domingo por la tarde mientras Trump jugaba en el Trump International Golf Club. Según las autoridades, un hombre identificado como Ryan Wesley Root, armado con un rifle, intentó disparar a Trump desde una distancia de 274 a 457 metros, empujando el cañón de su arma a través de una cerca. Agentes del servicio secreto abrieron fuego contra el sospechoso, quien huyó de la escena pero fue rápidamente detenido. Hubo disparos en mi cercanía, pero antes de que los rumores se salgan de control, quería que lo escucharan primero. Estoy seguro y bien, escribió Trump en redes sociales tras los hechos. Nada me detendrá, nunca me rendiré, siempre los amaré por apoyarme. Unidad, paz, hagamos América grande de nuevo, prosiguió Trump. Este es el segundo intento de asesinato contra Trump en los últimos meses. El primero ocurrió el 13 de julio en Butler, Pensilvania, cuando un hombre disparó desde un tejado durante un mitin, rozando la oreja de Trump con una bala. Ambos incidentes están siendo investigados por el servicio secreto y otras autoridades competentes. Donald Trump es un conocido aficionado al golf. Es dueño de un club con varias sedes en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como por ejemplo en Escocia, en Irlanda, en Dubái, entre otros países de Europa, por ejemplo. Y bueno, como jugador conocido de golf, esta vez se ha expuesto a un atentado. Veamos la siguiente imagen que es bastante particular. Acá Donald Trump sale con Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, quien murió asesinado a tiros en el año 2022. De no ser por la rápida reacción del servicio secreto de Estados Unidos, ambos mandatarios hubieran corrido el mismo destino. Trump hubiera tenido un destino similar al de Shinzo Abe. Sin embargo, esto no fue así. ¿Qué es lo que se sabe del atentado? Este domingo, alrededor de las 2 de la tarde, Donald Trump estaba jugando golf en el campo de West Palm Beach de Florida, que es la primera de sus sedes, de sus clubs, de los clubs de golf de Trump. Y el servicio secreto, que es la oficina federal encargada de la protección del presidente, el vicepresidente y los expresidentes y vicepresidentes, detectaron un fusil asomándose detrás de unos arbustos que estaban adelante de una verja. Este fusil apuntaba hacia donde se dirigiría Donald Trump, a un siguiente hoyo, desde atrás de la verja. Entonces se adelantaron al tirador que estaba oculto tras estos matorrales, dispararon y el tirador huyó, dejando un fusil AK-47 y 2 mochilas. Es bastante interesante que se trate de una AK-47 en vista de que es el arma, digamos, clásica utilizada por las guerrillas insurgentes, por los grupos terroristas, además de ser el arma oficial existente en la Unión Soviética entre 1949 y 1978. Es un arma emblemática con la que pudo ser asesinado un presidente de Estados Unidos. Ahora, el sospechoso, ¿qué se sabe de él? Su nombre es Ryan Wesley, de 58 años, y bueno, él ha vivido buen tiempo en Hawái, se ha dedicado a la construcción y es conocido en redes sociales por su activismo en favor de Ucrania, como activista a favor de la lucha de Ucrania contra la guerra de agresión impulsada por el gobierno de Vladimir Putin. Tiene antecedentes penales, por ejemplo, por arma oculta, por resistirse al arresto, conducir con una licencia revocada, posesión de propiedad robada, es decir, receptación, y darse a la fuga en un vehículo motorizado. Por estos hechos ha sido juzgado y condenado en Carolina del Norte. Y bueno, tras el atentado, la campaña de Donald Trump emitió el siguiente comunicado en el que señalaban lo siguiente, y cito:
Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quiero que escuchen esto primero. Estoy a salvo y bien. Nada me detendrá, nunca me rendiré. Siempre los amaré por apoyarme. Unidad, paz, hagamos América grande de nuevo. Make America great again. Que Dios los bendiga. Ahora, ¿por qué Ryan Wesley habría intentado atentar contra Donald Trump? Resulta que una eventual presidencia de Donald Trump no garantiza el apoyo que ha estado teniendo Ucrania en la guerra contra Rusia, en su guerra de defensa contra la agresión rusa. En vista de que Donald Trump no tiene una posición firme de defensa del gobierno ucraniano. Es más, en el debate del 10 de septiembre con Kamala Harris se le preguntó si es que él estaba de acuerdo o a favor de Ucrania en la guerra. A lo cual Donald Trump señaló que él estaba a favor de que acabe la guerra y que en caso de que él ganara las elecciones, se encargaría de que este conflicto acabe en menos de 24 horas. Como se puede apreciar, no dijo, voy a continuar apoyando a Ucrania en esta guerra de agresión que sufre por parte del gobierno de Putin. No tiene una postura similar de defensa como la que tiene, por ejemplo, con el Estado de Israel. Y siendo Ryan Wesley un activista de la causa ucraniana, él procedió en consecuencia con el peligro que veía ante esta causa si es que Trump ganaba. Ahora, como se puede apreciar, en menos de 3 meses han atentado 2 veces contra Donald Trump. Han pasado 64 días del atentado en Pensilvania, exactamente 2 meses y 2 días. Y bueno, en este atentado, digamos que el servicio secreto tuvo una organización deficiente para poder defender a Donald Trump. Se demoraron en disparar e incluso murió un inocente, una persona que estaba entre el público en este meeting histórico de Donald Trump en el que quedó levemente herido. Y bueno, en el contexto de esta polarización política bastante grave que se viene dando en Estados Unidos, y que se ha manifestado en este segundo intento de asesinato contra Donald Trump, diversas personalidades políticas se han manifestado, empezando por el presidente Joe Biden, la candidata a la presidencia y vicepresidente Kamala Harris, adversaria de Donald Trump, Tim Walz, su candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, candidato a la vicepresidencia con Donald Trump. Y bueno, con respecto a las declaraciones en la cuenta de X de Kamala Harris, ella ha señalado lo siguiente. Me han informado de que se han producido disparos cerca del expresidente Donald Trump. No dice un intento de homicidio. Se han producido disparos cerca del expresidente Donald Trump y de su propiedad en Florida. Y me alegro de que se encuentre a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos. Bueno, si es que uno entra a su cuenta X y ve este mensaje, lo que verá inmediatamente abajo son críticas y cuestionamientos a Kamala Harris por la retórica que ha adoptado su partido contra Donald Trump, la demonización contra Donald Trump que se manifestaría en este tipo de atentados. Recordemos que en el caso del primer atentado, diversos medios de comunicación inicialmente minimizaron los hechos, negándose a señalar que se trataba de un intento de homicidio, un magnicidio contra el expresidente. Y bueno, esta demonización también se ha manifestado en que muchas personas celebraron que se intentara asesinar al expresidente y algunos renegaron en sus cuentas de X cuando se enteraron de que había fracasado este intento de magnicidio. Entonces, la retórica de los demócratas estaría conduciendo, de acuerdo con sus adversarios, a que se atente contra el expresidente y candidato presidencial. El propio Donald Trump, en una entrevista posterior a este segundo intento de asesinato para Fox News, señaló lo siguiente acerca de Ryan Wesley. Ha actuado en consecuencia con la retórica de los demócratas. Su retórica está provocando que me disparen cuando yo soy quien va a salvar al país y ellos son los que están destruyendo al país, tanto desde dentro como desde fuera. Donald Trump también ha adoptado una postura bastante demagógica y populista. Esto es innegable. También de señalar pues, que con los demócratas continuando en el poder podría darse una tercera guerra mundial. Pero al margen de esto, las mayores manifestaciones de violencia se están dando contra el candidato republicano. Y por otra parte, esto es una evidencia pues, de la grave polarización y la radicalización que se viene dando en las distintas facciones políticas en Estados Unidos. Por un lado, el Partido Republicano
se ha vuelto totalmente trumpista y Trump es una personalidad diferente a la de anteriores líderes republicanos. Y en el caso de los demócratas se está dando una izquierdización del partido con candidaturas y proyectos políticos como el de Kamala Harris, que lindan pues con posiciones bastante socialistas. Entonces los dos principales partidos se van alejando, se acaban las coincidencias y hay una polarización que se viene manifestando de manera preocupante en violencia política. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue en esta campaña? Como se sabe, las elecciones serán en noviembre, pero lo próximo y relevante en esta campaña es el debate de los candidatos a la vicepresidencia. Tim Walz, del Partido Demócrata, debatirá con J.D. Vance, del Partido Republicano, este 1 de octubre. Por el momento, tanto demócratas como republicanos se encuentran en un empate técnico en las elecciones. Es difícil que un debate de los candidatos a la vicepresidencia sea determinante. Pero bueno, este debate se dará el 1 de octubre. Dicha fecha, por otra parte, será un día importante en México en vista de que es la fecha en que se dará el cambio de mando y Claudia Sheinbaum asumirá la presidencia. Con el tema de México vamos con el siguiente bloque. Seguimos en Informe Extra. En México, a días del fin de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha promulgado una controvertida reforma judicial que pondrá en peligro el Estado de Derecho al ser incompatible con la independencia judicial y la separación de poderes. Vamos con el informe. Este domingo entró en vigor la reforma judicial de México que modifica profundamente el sistema judicial al permitir que los jueces sean elegidos por voto popular. La publicación del texto en el Diario Oficial de la Federación marca el inicio formal de estos cambios constitucionales impulsados por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que ponen en grave peligro el Estado de Derecho mexicano y politizan la justicia. La reforma aprobada en el Congreso y en la mayoría de los congresos estatales representa un grave avance en los intentos de López Obrador de cambiar el sistema de justicia mexicano en sus últimas semanas como presidente. La elección política total de jueces en lugar de su nombramiento compromete la independencia del Poder Judicial, amenazando el Estado de Derecho en el país. La medida ha generado preocupación entre inversores, quienes ven en la reforma una posible desestabilización del sistema legal, lo que podría afectar la confianza en el entorno económico de México. Además, la posibilidad de que los jueces respondan a intereses políticos y no a criterios legales ha sido uno de los puntos más preocupantes de esta reforma. Con la publicación de la reforma en el Diario Oficial, comienza el proceso para preparar las primeras elecciones judiciales, que incluirán la selección de jueces federales y magistrados de la Suprema Corte, programadas para junio del 2025. En los países hispanoamericanos, la democracia es bastante débil y las sociedades se inclinan al caudillismo. Esto implica un constante peligro para el Estado de Derecho, para un sistema particular de democracia que es la democracia representativa, en vista de que diversos discursos populistas que se autoproclaman democráticos pueden acabar con la democracia representativa y establecer formas llamadas de democracia, pero que al final no significan otra cosa que concentración del poder, populismo y autoritarismo. Y esto es lo que viene sucediendo en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado y ya logró su objetivo de promulgar una reforma judicial que pondrá en peligro la separación de poderes y la independencia judicial, elementos esenciales de la democracia representativa. Se politizará la justicia a través de esta reforma, y esto es bastante preocupante. Como bien señaló recientemente el expresidente interino de Venezuela, refugiado en Estados Unidos, Juan Guaidó, proteger la democracia es mucho más fácil que recuperarla, o viceversa. Recuperar la democracia es mucho más difícil que protegerla.
Y bueno, estas son palabras de un testigo de primera mano de cómo la democracia en su país se erosionó hasta convertirse en un régimen dictatorial, abiertamente dictatorial, de manera indiscutible para cualquiera que sea demócrata. Sin embargo, en el caso de quienes buscan regenerar la democracia en México, esto no es así. El presidente Andrés Manuel López Obrador lidera el partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, un partido que pertenece al Foro de Sao Paulo, foro en el que están los diversos partidos comunistas, socialistas de la región, incluidos, por supuesto, los partidos oficialistas de las dictaduras regionales, que son Nicaragua, Cuba y Venezuela. No solamente esto, Claudia Sheinbaum se reunió en junio con líderes del Grupo de Puebla, que incluye pues, a personajes nefastos como líderes pues, del régimen venezolano, como por ejemplo los hermanos Rodríguez. Ellos pertenecen al Grupo de Puebla. También Alberto Fernández, el expresidente argentino que bueno, ha trascendido que violentaba a su mujer. Ahora, estas personas, estos líderes políticos pertenecen pues, al Grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo, y no condenan lo que viene sucediendo en Venezuela. Y a la vez quieren reformar la democracia en su país. No solamente eso, el propio Andrés Manuel López Obrador ha defendido lo que sucede en Venezuela al señalar que el único órgano legítimo para determinar el resultado electoral en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral, que es controlado por el chavismo y que ha sido el órgano que ha perpetrado este escandaloso fraude electoral. Además de ello, ha cuestionado las críticas a las elecciones venezolanas que vinieron de la Organización de Estados Americanos. AMLO ha señalado que la OEA no es un organismo democrático ni autónomo. Entonces, tenemos que él está más en contra de la OEA que en contra de la dictadura venezolana. Y esto es escandaloso. Además de ello, se ha invitado a Nicolás Maduro a la toma de mando de Claudia Sheinbaum, que es la presidenta electa, que asumirá la presidencia este 1 de octubre y que pertenece a su partido y respalda todas estas medidas populistas. Ahora bien, esta reforma judicial pertenece a la llamada Cuarta Transformación, que es el ambicioso proyecto refundacional del obradorismo. La primera transformación, y esto se viene señalando bastante, pero hay que tenerlo en cuenta, es la independencia de México. La segunda transformación fue la guerra de reforma entre liberales y conservadores a mediados del siglo XIX en México. La tercera reforma es la Revolución Mexicana, que conduce a la Constitución de Querétaro de 1917, actualmente vigente en México. Una constitución bastante simbólica que AMLO no se atreve a cambiar, pero lo que está haciendo es quitándole su esencia. México, como todo país hispanoamericano, ha pasado por periodos bastante convulsionados en materia política. Se ha dado, pues, además tiene la particularidad de haber tenido, tras su independencia, dos imperios. El primer imperio mexicano, con Iturbide en 1821-1823. El segundo imperio, 1863-1867. De ahí luego tenemos el periodo dictatorial de Porfirio Díaz, luego la Revolución Mexicana y la Constitución de Querétaro de 1917, una constitución que él no se atreve a cambiar y que es una constitución bastante simbólica porque en su momento representó un ejemplo de modelo constitucional. Tenemos en esa época la Constitución de Querétaro de 1917, a la cual AMLO le está quitando su esencia de democracia representativa, la Constitución de la República de Weimar de 1919, que era un sistema parlamentario, y la Constitución de la República Socialista Federativa de Rusia de 1918, que fue el modelo en base al cual luego se hicieron las constituciones soviéticas. De estas, la que sobrevive es la constitución a la que AMLO le está quitando su esencia, que es la esencia de democracia representativa. Y como parte de digamos que uno de los elementos esenciales es la separación e independencia de poderes y un sistema representativo. Y a través de esta reforma judicial, AMLO le está, como lo señalo, quitando su esencia. Escuchemos sus declaraciones al momento de promulgar esta reforma. Con el propósito de mejorar el Poder Judicial, porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción,
en el Poder Judicial. Que los jueces, magistrados, ministros apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Que tengamos un auténtico, un verdadero Estado de Derecho. Bueno, Andrés Manuel López Obrador dice que necesitan un auténtico, un verdadero Estado de Derecho. Es decir, ¿qué es lo que había para él antes, incluso durante su gobierno? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que considera democrático? Tenemos que, a partir de ahora, los jueces, los magistrados y los ministros judiciales tendrán que hacer campaña política para acceder al poder, a sus cargos y para mantenerse en ellos. Se dará una politización del aparato judicial en México, algo bastante preocupante y que continuaremos analizando en el siguiente bloque. Seguimos en Informe Extra. En el bloque anterior hemos visto cómo la reforma judicial impulsada por el obradorismo puede ser bastante perjudicial y peligrosa para el Estado de Derecho en México, en vista de que es una reforma que es incompatible con principios esenciales de la democracia representativa, como son la independencia judicial y la separación de poderes. En vista de que, a partir de ahora, los jueces, los magistrados y los ministros judiciales tendrán que hacer campaña para poder acceder a sus cargos y mantenerse en ellos. Algo bastante peligroso para el Estado de Derecho en México, pero también un ejemplo bastante preocupante para la región. México es el país de habla hispana con mayor población y es importante lo que suceda en este país porque puede influenciar a los demás países vecinos. Y teniendo en cuenta que Hispanoamérica se caracteriza por la inclinación al caudillismo y las democracias débiles, este puede ser un ejemplo replicado en otros países, con lo cual se podría afectar aún más la democracia en los distintos gobiernos y estados hispanoamericanos. Más aún teniendo presente que tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia este 1 de octubre, están dentro de una esfera de países, dentro de un bloque de países y de gobernantes y de políticos que no están comprometidos con la democracia representativa al margen de su discurso populista. Siendo que Morena pertenece al Foro de Sao Paulo y que Claudia Sheinbaum se reúne con miembros del Grupo de Puebla, tenemos que se trata de una reforma impulsada por políticos que no están comprometidos con la democracia. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.